Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, que sigues este programa La Sabiduría Edificó su Casa. Para mí es un gozo poder compartir contigo este tiempo. Soy el pastor Tony Martínez, pastor de la iglesia A los Pies del Rey en Granada, y quiero invitarte a que puedas acompañarme en este espacio de aproximadamente 25 minutos, donde estamos estudiando el famoso Sermón del Monte. Llevamos varias semanas ya inmersos en este asunto, y la verdad es que, como siempre digo, yo soy el primero que está aprendiendo de las palabras de nuestro gran Maestro Jesús, y espero que tú también esté aclarándose algunas dudas que tenemos en cuanto a este sermón, que precisamente es uno de los más poderosos que Jesús haya predicado jamás, mensaje que nadie haya podido alcanzar en tanta revelación, en tanta sabiduría que ha contenido en este mensaje. Sin embargo, estamos exprimiéndolo poco. Yo creo que estamos sacándole poco provecho a este gran mensaje. Por eso, en estas semanas estamos dedicando el tiempo para con tranquilidad estudiar y espigar este maravilloso mensaje, y espero que, como digo, estemos aprendiendo. Hoy vamos al capítulo 5, en el versículo 20, y este es el versículo: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una afirmación categórica de Jesús, y podríamos parafrasear este versículo de la siguiente forma: no imaginéis que he venido a simplificar las cosas con una reducción en las exigencias de la ley. Antes, al contrario, estoy aquí para deciros que a menos que vuestra justicia supere a la de los escribas y fariseos, no esperéis entrar en el reino de los cielos. Vamos a ver qué significa esto, qué es lo que Jesús nos está pidiendo. Primero, necesitamos conocer con más profundidad precisamente quién eran los escribas y fariseos, porque Jesús nos está comparando directamente con ellos. Los judíos tenían un constante y profundo sentido de la continuidad de su religión. Los escribas y fariseos cuentan un papel muy importante en esto. Hay un tratado de un libro que se llama la Mishnah, que se llama Los Dichos de los Padres, y que dice así: Moisés recibió la ley en el monte Sinaí y se la transmitió a Josué. Josué a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran sinagoga. Dios hizo del pueblo de Israel el pueblo de la ley. La ley ha sido para Israel lo más importante que ha recibido, y en ese sentido la obediencia a la ley iba a ser para Israel la tarea de su vida. Es decir, no había otra tarea más importante para el pueblo de Israel que observar, estudiar, guardar y sobre todo poner en práctica la ley. El estudio y la obediencia de la ley iba a ser recompensado con Dios. Nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y los primeros 12 versículos, cuáles son las bendiciones de la obediencia. Y pues también simplificando esto para no leer el texto completo, Dios promete a los que guardan la ley poner en alto sobre todas las naciones de la tierra. Su ciudad y su campo iban a ser bendecidos, sus hijos, sus cosechas, rebaños serían benditos, sus canastas de frutas y sus paneras iban a ser benditas, fueran donde fueran y en todo lo que hicieran tendrían éxito. El Señor vencería a sus enemigos cuando estos le atacasen. El Señor aseguraría bendición para todos los que hicieren, para todo lo que hicieren en la tierra que el Señor le había dado. Si obedecían los mandamientos y andaban en sus caminos, el Señor los confirmaría como un pueblo santo. Todas las naciones del mundo iban a ver que Israel es el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados delante de Él. El Señor les daría prosperidad en la tierra, les bendeciría con muchos hijos, gran cantidad de animales, cosechas abundantes,
el Señor enviaría lluvias en el tiempo oportuno y bendeciría su trabajo. Les dice que prestarán a muchas naciones, pero jamás tendrían necesidad de pedir prestado. El Señor los pondrá a la cabeza y no en la cola, es decir, guiando y no siendo guiado. Eso es lo que significa, siempre estarían encima y nunca por debajo. Estas son las bendiciones, las grandes bendiciones para aquellos que guardan la ley. Fíjate qué importancia le da Dios y le da a Israel y también a nosotros hoy en día. Nos da un estímulo para seguir los mandamientos. Es verdad que nosotros podemos decir, bueno, nosotros tenemos que servir a Dios por amor. Pero la verdad también es que Dios ha interpuesto muchas recompensas para todos los que siguen a Dios. Por ejemplo, pues dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan, que todo aquel que le busca pues va a encontrar como un premio a la búsqueda, como un galardón, como una remuneración a esa búsqueda. El Señor siempre está interponiendo promesas. Incluso en el libro de Hebreos interpone un juramento para que a través de ese juramento nosotros podamos afirmarnos y poder tener un ancla para nuestra fe. Entonces, es verdad, tenemos que seguir a Dios por amor. Ese tiene que ser nuestra motivación. Pero también el Señor, hay momentos donde la iglesia pasa dificultades, como que se aprietan a veces la situación, y nos encontramos viviendo en tiempos difíciles, donde se necesita como un estímulo mayor. Sabemos que, por ejemplo, alguien que está siendo perseguido, o alguien que está sufriendo martirio, o alguien que está siendo injustamente tratado, aunque el amor de Dios está ahí y Él nos ayuda a vencer todas esas situaciones, sin embargo, también el mismo Jesús dice que había un gozo puesto delante de Él, sabiendo que todo el sufrimiento que estaba experimentando iba a tener en un momento determinado una recompensa. Así que nosotros amamos a Dios, igual que Israel amó a Dios, y ese precisamente es el primer mandamiento que se escribe en el libro de Éxodo, capítulo 20. Sin embargo, el Señor también les da todas estas bendiciones. Y todas estas bendiciones, dicho sea de paso, también están disponibles para todos aquellos que guardan la palabra de Dios, que aman la palabra de Dios, que se apoyan constantemente en esta bendita palabra. Lamentablemente nosotros vemos en la historia que Israel ha demostrado ser un pueblo de dura cerviz, que le ha costado humillarse, ha tenido que ser duramente tratado por el Señor para doblar su cerviz, porque Él les envió muchos profetas, les envió muchas palabras. Sin embargo, ellos decidieron seguir en su dureza, en su extravío. Un pueblo desobediente, idólatra, rebelde por naturaleza, entre muchas cosas más, que ahora mismo no vamos a mencionar. En el año 721, 10 tribus, 721 a.C., 10 tribus fueron llevadas cautivas por el imperio asirio. Esas 10 tribus se perdieron en la historia. En el año 587, también antes de Cristo, las otras 2 tribus que pertenecen al reino del sur de Judá fueron llevadas cautivas a Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Dios, a través del profeta Isaías, predijo que Judá iba a estar 70 años de cautiverio en Babilonia y que más tarde fue conquistada por el imperio persa. Bajo el ministerio de Esdras y Nehemías, se le permitió al pueblo volver a Jerusalén y reedificar su ciudad, que estaba en ruinas. Los muros estaban destruidos, las puertas quemadas a fuego, y reiniciar de nuevo su vida nacional. Hay un pasaje clave en esta restauración que se encuentra en el libro de Esdras, en el capítulo 8, y los 8 primeros versículos de este capítulo, cuando Esdras, el escriba, toma el libro de la ley y se lo lee al pueblo. Solamente era leérselo. Hacía muchos años que el pueblo había estado desconectado
de la ley, había estado bajo un cautiverio fuerte de Babilonia, después de Persia, y entonces el pueblo había estado desconectado de la ley, el libro de la ley se había perdido, y el pueblo lloró mucho en ese día que Esdras le leyó el libro. Hicieron un pacto de que toda la nación de ahí en adelante iban a obedecer la ley. Ese fue un momento como un punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel. Desde aquel día, el estudio de la ley se convirtió en la más grande de las profesiones, y ese estudio de la ley se confió a los hombres de lo que se llamaban los hombres de la gran sinagoga, llamados también los escribas. Estos escribas no solo estudiaron y enseñaron la ley al pueblo, sino que, como vimos en programas anteriores, comenzaron a desmenuzar los grandes principios o grandes mandamientos de la ley y los llevaron o los diseccionaron en miles de preceptos, de conceptos, de reglas y normas en las que se detallaba todo lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Hablábamos, por ejemplo, de que el Señor manda guardar el día de reposo. Entonces estos ancianos se juntaron y dijeron, bueno, vamos a establecer qué es reposo. Reposo es ausencia de trabajo. Vale, ahora tenemos que definir qué es trabajo. Trabajo es llevar una carga. Vale, pues ahora vamos a definir qué tiene que ser la carga. Entonces, bueno, pues llegaron a decir que llevar una carga es llevar, por ejemplo, un sastre, que no podía llevar un alfiler en su solapa, porque eso ya se consideraba una carga. Una persona no podía llevar agua con una cantimplora o en un lugar o en una botella. Tenía que llevar solamente la cantidad de agua para un sorbo. O sea, llegaban hasta a llevar a la ley a extremos que, como más tarde Jesús dijo, no solamente no pueden cumplir los demás, y es que ni vosotros mismos podéis cumplir todos los requerimientos, no de la ley, sino de las normas que vosotros y los preceptos que vosotros habéis hecho en torno a la ley. Es decir, no es algo que Dios estableció el principio, pero ese principio entonces se han, como raíces, se han promulgado un montón, cientos y cientos de otras normas que precisamente Dios no estableció. Por allá por el año 175 a.C., Antíoco Epífanes de Siria hizo un intento deliberado y brutal de erradicar la religión judía e introducir la religión y la forma de vida de Grecia. Para ese tiempo Grecia todavía estaba muy boyante, había hecho un gran efecto la explicación de las diferentes formas de vida, la astronomía, de la medicina, de las matemáticas. Todas las áreas de la vida habían sido estudiadas por estos grandes filósofos, y eso produjo un gran impacto en la población de ese tiempo. Entonces Antíoco Epífanes quería borrar todo atisbo de la religión judía y establecer este tipo de pensamiento como una forma de vida en la que la gente iba a funcionar, iba a caminar. Fue entonces cuando surgieron este grupo que se llama los fariseos, como un grupo que le opuso resistencia a este Antíoco. El nombre fariseo quiere decir separado, y estos separados eran hombres que dedicaban toda su vida, todas sus fuerzas, todo su tiempo al cumplimiento detallado y minucioso de todas las reglas y normas que los escribas habían desarrollado. Entonces, ahí está el asunto. Los escribas desmenuzan, diseccionan y hacen pues ese bosquejo casi interminable de normas y preceptos, y los fariseos entonces son personas que se llaman a sí mismos separados del resto, que se dedican a cumplir todo lo que esos escribas hicieron.
Entonces nunca fueron un grupo muy numeroso. La historia dice que no pasaron de 6.000 personas. Pero claro, esto era porque no todos los judíos estaban dispuestos a cumplir cada una de las normas impuestas por los escribas. Para hacernos una idea, estos fariseos eran una especie de monjes católicos que deciden abrazar la vida monástica o la vida de estar separados porque si aceptan cumplir todas las normas y todas las exigencias de los escribas, entonces realmente no le quedaría tiempo para ninguna otra cosa más. O sea que el cumplimiento de todas esas normas le llevaba todo el tiempo de su día a día. Por eso se retiraban, se separaban de la vida ordinaria para dedicarse a guardar la ley. Sin embargo, nosotros vemos también que los fariseos fueron duramente atacados por Jesús. Jesús a veces lo vemos pues con un tono demasiado alto en cuanto al tratamiento que le daba a estos hombres, porque es que verdaderamente eran dignos de reprensión. Y vemos cómo ellos tenían una de cal y otra de arena. Los fariseos no eran gente malintencionada, pero de alguna manera habían llevado una religión carente de espíritu. Eran hombres que tomaban la religión desesperadamente en serio. Es decir, no había otros sobre la faz de la tierra que se tomaran más en serio todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas. Tenían una dedicación total, extraordinaria a la ley. Eran hombres separados para Dios y para el cumplimiento de la ley, y todo el mundo lo sabía. O sea, todo el mundo de alguna manera veneraban o admiraban a estos fariseos por la consagración que ellos mismos tenían hacia la ley. Pero al mismo tiempo eran legalistas, eran carentes de misericordia, eran antipáticos con la gente, carentes también de neuma, de espíritu, por lo que su trato con los demás era sin amor, sin compasión, que precisamente son atributos y son características que están impresas en la misma ley del Señor. Como hablamos, los mandamientos se pueden resumir en amar a Dios, en honrar a Dios, en amar y tratar bien las cosas de Dios, el nombre de Dios, el día de Dios, respetar a los demás, respetar las posesiones del prójimo, amar al prójimo también como a sí mismo. Pero se habían dedicado tanto a esas normas que los escribas habían hecho, que era como que vivían una vida carente de espíritu, carente de sentido, de temor de Dios, de también gozo de vivir la vida cristiana como tenemos que vivir. Todos nosotros somos llamados a vivir una vida de gozo en Dios, una vida abundante en Dios. Pero parece que estas personas estaban tan ocupadas en vivir su propia religión que no vivían a Dios, no disfrutaban para nada las cosas de Dios. Vamos a ver algo muy interesante y vamos a ver los diferentes tipos de fariseos. Esto es verdad, algunos nombres nos van a parecer un poco cómicos, pero esto está documentado. Entre los mismos judíos se diferenciaban 7 clases diferentes de fariseos. Uno de ellos era el fariseo del hombro. ¿Quién era este? Este era meticuloso en la observancia de la ley, pero llevaba sus buenas obras siempre al hombro. Buscaban una reputación de pureza y de bondad, obedecían a la ley, pero su finalidad era que lo miraran y admiraran por los demás. Quizá a ellos iba dirigida esa parte también del Sermón del Monte, cuando donde le dice a los discípulos: procurad de que vuestra justicia no practiquéis vuestra justicia para ser vista por los hombres. Yo creo que aquí iba dirigida a estos fariseos del hombro. Estaban otro grupo que se llamaba el fariseo espera un poco. Esto es un poco chistoso, pero es así. Era el fariseo que siempre podía presentar una disculpa legalmente válida para aplazar alguna buena obra. Profesaba el credo de los fariseos más rigurosos, pero siempre
tenía como una disculpa para quedarse atrás en la práctica. Hablaba mucho, pero obraba poco. Estos se llamaban los fariseos, espera un poco. Luego estaba el fariseo acardenalado y sangrante. ¿Quién era este fariseo? Fíjate, el Talmud habla de la plaga de fariseos autofastidiantes. Recibieron estos nombres por la siguiente razón. Las mujeres ocupaban el estrado más bajo en la escala social en Palestina. Ningún rabino que se preciara sería sorprendido hablando con una mujer en público, aunque fuera su propia mujer o incluso fuera su hermana. Estos fariseos llegaban todavía más lejos. No se permitían ni siquiera mirar a una mujer por la calle. Para evitarlo, cerraban los ojos cuando veían que una mujer se acercaba a ellos. Entonces, debido a esto, se chocaban con las paredes, con las esquinas, bueno, con todo obstáculo imaginable. Estos fariseos se chocaban por tal de no abrir los ojos y mirar a la mujer de frente cuando venía hacia ellos. Así era como se hacían estos cardenales y estas heridas que les sangraban. Esto, como digo, parece broma, pero era así. Fíjate hasta qué punto estos fariseos actuaban. Luego estaba el fariseo de la joroba o el fariseo tambaleante. Estos fariseos andaban con tal apariencia de humildad que iban torcidos como si estuvieran jorobados, es decir, iban inclinados. Eran tan humildes que ni siquiera levantaban los pies del suelo al andar, lo que los hacía tropezar también con los obstáculos que encontraban. Su humildad tenía el objetivo de hacerse publicidad a sí mismo, como esa apariencia de maldad. Iban con la cabeza agachada y los pies arrastrando en el suelo, o sea que todos podían ver quién eran los fariseos de la joroba o el fariseo tambaleante. También estaba el fariseo contador. Esta clase de fariseo siempre estaba llevando la cuenta de sus buenas obras, haciendo el balance entre sí mismo y Dios, y creía que a cada buena obra suya ponía a Dios un poco más en deuda con él. Era como que él tenía una libreta y parece que en el cielo había una libreta parecida, que entonces contabilizaban todas las obras que ese fariseo había hecho. Para él la religión se había de valorar en términos de una cuenta debe y haber. Este era el fariseo contador. Tenemos al fariseo tímido o timorato. Este siempre tenía miedo del castigo divino. Por tanto, siempre estaba limpiando lo de afuera del vaso y del plato para parecer siempre bueno. Veía la religión en términos de juicio y la vida en términos de una evasión aterrada de este juicio. O sea, como que tenía miedo todo el tiempo de que cayera sobre él el juicio de Dios. Y por último tenemos al fariseo temeroso de Dios. Era el fariseo que realmente, verdaderamente amaba a Dios y se deleitaba en obedecer la ley de Dios, por muy difícil que fuera. Entonces, esa era la clasificación que tenían los mismos judíos en cuanto a los fariseos. Y a mí, leyendo estas características de los fariseos, veo también a muchos cristianos hoy en día como personas que son meticulosos en la observancia de muchos versículos, sin embargo, pues tienen la finalidad de que les miren. Otros hablan mucho, pero hacen poco. Los cristianos esperan un poco, como que siempre buscamos una excusa para no hacer nada. Sabemos muchos versículos y sabemos muchos textos, pero como que nunca se llega a materializar nada de lo que sabemos en nuestra propia vida. Están los cristianos acardenalados y sangrantes, ¿no? Estos cristianos que están hablando todo el tiempo acerca de las faldas, de la licra, del maquillaje, y parece que, bueno, pues están ahí como siempre pendientes de no mirar, están más pendientes de no mirar a una mujer que precisamente de mirar al Señor, que es
que es digno y que ese es nuestro llamamiento, mirar al Señor. Cuando miramos al Señor, evidentemente no vamos a poder poner la mirada en otro sitio porque ya está ocupada mirando al Señor. Y así sucesivamente vemos características que hoy en día, aunque tengan nombres chistosos, pero no tienen nada de chiste, aunque tengan nombre gracioso, pero no tiene nada de gracia esta situación. En el siguiente programa vamos a seguir hablando de este versículo que menciona Jesús cuando dice que vuestra justicia, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hemos puesto una base de quién eran los escribas, de quién eran los fariseos. En el siguiente programa vamos a seguir hablando de este pasaje maravilloso de Jesús. Espero que estén bien, espero que este programa les haya edificado, hayamos aprendido algo nuevo que no sabíamos, pero sobre todo hayamos conocido un poquito más a la persona maravillosa de Jesús. Que Dios te bendiga, hasta la próxima.